Bendiciones, hoy jueves 6 de febrero del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, tú no eres sola, yo estoy contigo. Es que el diablo es especialista en vendernos la idea de que estamos solos, de que Dios no tiene cuidado de su creación. Pero no importa cuán gran o cuán desesperante sea la situación que podamos estar viviendo, tenemos que recordar y saber que no estamos solos, que Dios nos ha prometido que su presencia estará con nosotros, que Él nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a proteger, aún en medio del problema, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la crisis más grande. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar ni tenemos que afanarnos. El libro del profeta Isaías 41 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Vemos cómo el profeta Isaías alienta al pueblo. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, de los procesos, de las circunstancias duras o difíciles, lo primero que el diablo nos vende es que estamos solos. Lo primero que el diablo quiere hacer en nosotros es intimidarnos. ¿Para qué? Para que nos paralicemos y para que no podamos ver la ayuda y el socorro que viene de nuestro Padre Celestial. Por eso me encanta cuando Jesús le habla a sus discípulos de la gran comisión y dice el libro de Mateos 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de parte de Dios que el Señor va a estar con nosotros todos los días. O sea, siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, de lunes a viernes, es decir, todos los meses, las 24 horas del día, los 365 días del año, el Señor va a estar con nosotros. Y tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en que el Señor ha prometido que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que Él está con nosotros, que nos va a sustentar. Entonces, cuando el enemigo venga a levantarse en contra de nosotros para angustiarnos, tenemos que recordar las promesas que están establecidas en su palabra. El libro de Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, es una promesa. Jesús confió plenamente en las palabras del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el Padre jamás lo iba a abandonar, a pesar de las circunstancias difíciles que tuvo que vivir. Los tres jóvenes amigos de Daniel confiaron en el poder de Dios y el fuego del horno no les hizo daño, ni a humo olían, ¿ok? Y el mismo Daniel depositó su vida en manos de Dios y los leones no le tocaron. El Señor tapó la boca de los leones, porque Dios es el verdadero Dios que tiene cuidado de sus hijos. Por eso nos dice, no temas, yo estoy contigo. Por eso nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Tal vez en medio de la situación que estás viviendo difícil ahora, te sientes sola. Tal vez en medio de tu agonía, te sientes sola. Tal vez ahora en ese proceso tan duro, te sientes solo. Pero tenemos que aprender a descansar y confiar en Dios, en su poder, en su soberanía, en su grandeza. Él siempre sabe qué hacer en momentos, mire, difíciles. Él va a obrar. Dios no nos ha dejado desamparados. El que nos trajo hasta aquí no nos va a dejar desamparados. Y nada se escapa de su mano. Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo su dirección. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que saber que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, nos va a dar la bendición de manera sobrenatural. Por eso Santiago, cuando le escribe la carta, dice, ustedes deben tenerse por dichosos cuando estén sometidos en diversas pruebas, porque saben que su fe es puesta a prueba y ustedes van a aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada, porque Santiago estaba llevando al pueblo a que aprendiera que en medio de las pruebas lo que Dios estaba haciendo con nosotros era transformarnos, era moldearnos, era llevarnos a un nivel de depender de Él. Jesús dependía plenamente del Padre. Cada hombre de Dios que el Señor usó desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos ver
cómo confiaron en el Señor y en medio de sus procesos, de sus pruebas, se agarraron de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego se agarraron de Dios y le dijeron al rey: sepa, oh Dios, que si tú no nos salvas, mire, que si nuestro Dios no nos salvare, aún a Él solo adoraremos, porque confiaban plenamente en su Dios. Cuando usted confía plenamente en el Dios que le servimos, Dios no nos va a abandonar. Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros y por eso no podemos desfallecer, ¿ok? Por eso tenemos que recobrar y tener ánimo, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Tú no estás solo, puedes estar seguro que Dios está a tu lado, puedes estar seguro que el Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos revela. Y tenemos una promesa hermosa en el libro del profeta Isaías que nos tiene que alentar cada día más a que en medio de las adversidades, a que en medio de las pruebas, a que en medio de las circunstancias tan duras y difíciles que podemos tener, nos podemos agarrar de ella. Porque dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque es una promesa del Señor que ahí en medio de esa agua Él nos va a sostener, ¿ok? En medio de cruzar ese río, tú no te vas a ahogar, ¿ok? No te vas a ahogar. Si tienes que pasar por el fuego, no te vas a quemar, porque la llama arderá en ti. Así como lo hizo con esos jóvenes hebreos, lo hará con nosotros, porque Dios es especialista en hacer cosas extraordinarias. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Que le podamos creer, que le creamos, que usted no dude del poder de Dios, que usted confíe en Él. Por eso, en medio de las circunstancias, cuando sientas que la duda te está tocando, adora a Dios. El salmista decía: en el día en que temo, yo en ti confío. A Dios alabaré confiado. Porque él sabía que en medio de la agonía, en medio de la prueba, él tenía que buscar de Dios y adorarlo. Él tenía que buscar de Dios y exaltar su nombre. Él tenía que buscar de Dios y glorificar su presencia, porque ahí era donde iba a ser rescatado, ahí era donde iba a ser recargado. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo situaciones duras, difíciles, tenemos que buscar de nuestro Padre Celestial y reconocer que no estamos solos. Ahora, la gente piensa que porque está con Dios no va a vivir circunstancias duras o difíciles, ¿ok? El estar con Dios no nos garantiza que estamos exentos de un problema, nos garantiza y tenemos la seguridad de que Él está con nosotros en medio del problema, en medio de ese ataque, en medio de esa soledad, en medio de ese divorcio, en medio de esa tristeza, en medio de esa separación, en medio de esa angustia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que no te desalientes, así como el Señor le dijo a Josué que se levantara, que fuera valiente, que cobrara ánimo, ¿verdad? Porque Él estaría con él y no lo iba a dejar. Así el Señor te dice en esta mañana: tú no eres solo, tú no eres solo. Tal vez la gente te ve sola físicamente, pero el poder de Dios está sobre ti. Pero yo estoy contigo como poderoso gigante. Así que no te desanime por lo que te pueda hacer el hombre, que es mortal, que es como heno. Mire, agárrate de la mano de Dios y que le pueda decir al diablo, que le pueda decir a las circunstancias, que le pueda decir a la situación que te tiene atormentada: Dios está conmigo como poderoso gigante. Mi Padre Celestial me va a guardar. Mi Padre Celestial me va a sustentar. Me encanta cuando los discípulos le dijeron: maestro, ¿y si tú te vas? ¿Y quién se queda con nosotros? ¿Y cómo va a estar? Yo me voy, pero se queda con vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Él nunca nos abandona. Él está allí. Él está con nosotros. ¿Cómo se aparta? Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Somos nosotros los que con nuestras acciones, mire, hacemos que el Espíritu Santo se contrite, hacemos que el Espíritu Santo se aparte porque decimos mentiras, porque pecamos, porque hacemos cosas que no son correctas. Pero Dios ha prometido, por medio de su Santo Espíritu, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, ¿ok? Así que tenemos que agarrarnos de Él, tenemos que dejar de preocuparnos, tenemos que saber que estamos en las mejores manos, que nuestra protección, que nuestra guardia viene de Él, que nosotros tenemos que agarrarnos de Él porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y decir como dijo el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de
¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el salmista estaba seguro que él estaba en las mejores manos. Cuando conocemos en las manos de quién estamos, dejamos de dudar, dejamos de angustiarnos, dejamos de atemorizarnos, dejamos de llorar, porque estamos en las manos del dueño del oro, de la plata, del que hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Tú no estás sola. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del problema, Dios está contigo como poderoso gigante. Él ha prometido que no nos va a desamparar nunca. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de obras completas, porque tus palabras, Dios mío, tus promesas son en el sí, en el amén, y tú no mientes. Por eso hoy te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, y te decimos amén.